amigos, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañan, amigas. Qué grato estar nuevamente con ustedes en este programa Sororidad. Muchas gracias. La verdad es que estamos con toda la buena vibra en este estudio. Aquí los muchachos se ponen muy animosos con cada programa, y qué les digo cuando toca sororidad, no, bueno, se pulen estos muchachos. Muchas gracias, muchachos. Y hoy, fíjese usted, pero antes, déjeme agradecerle a todas las personas que nos hicieron comentarios del programa pasado. Por ahí tenemos, incluso del extranjero, comentarios del programa con nuestros amigos de Selvática. De verdad fue muy impresionante las veces en que se compartió el programa, la gente que comentó a través de esas varias publicaciones de los compartimentos que hicieron del programa. Muchísimas gracias, de verdad se los agradecemos muchísimo. Gracias a nuestra amiga Abigail, propietaria, gerenta de esta empresa Selvática, quien además, bueno, hizo feliz a mucha gente, entre ellos a nosotros, por los regalitos que nos dejó de sus productos. La verdad es que los estamos recomendando mucho y bueno, gracias a toda esa gente que nos dejó sus comentarios. Y hoy, déjenme les cuento que nuevamente nos complace mucho darle la bienvenida a una mujer que ustedes ya la conocen, que es de casa, ya la recibimos con muchísimo gusto. Además, ya les habíamos comentado que la íbamos a traer por lo menos una vez al mes por cuestiones de toda esta pandemia y que dejamos de transmitir algunos programas. No había estado con nosotros, pero hoy nuevamente viene Sororidad para platicarnos un poquito acerca de todo esto que ella sabe, porque siempre es un placer platicar con Araceli Padilla. Ella, como ustedes saben, es periodista holística y coach en alta conciencia. Araceli, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, gracias. De verdad es un gusto y un placer platicar contigo y con todo, quienes están conectados, porque ahora a cualquier hora podemos decir que están conectados, ¿verdad? Donde quiera que se encuentren, un saludo de corazón, por supuesto, a todos aquellos que están en esta sintonía. Y de verdad, gracias, Caro, porque es una experiencia que te eleva la vibración, porque te empiezas a conectar con estas situaciones de vida que te han dado lecciones para estar en este crecimiento. Sin duda, todo pasa por una razón y hoy lo tenemos que entender desde esta perspectiva, porque si no, seguimos entonces en el sufrimiento. Así que yo complacida de estar con ustedes y por supuesto a la orden. Porque además ahora con todo esto que estamos viviendo, Araceli, la vida nos está dando una cachetadota pero tremenda con esta pandemia, para darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal, qué estamos haciendo con el mundo, qué estamos haciendo con nuestro mundo cercano, nuestra familia, con nosotros mismos, porque lo hemos dicho muchas veces aquí, Araceli, que de esta experiencia tan fuerte, tan dura, tenemos que salir distintos. Claro. Ya no vamos a hacer lo mismo, ni también se hablaba de nuestra normalidad. ¿Cuál normal? Ya no vamos a volver a la normalidad de ninguna manera. Y por eso hablan de la nueva normalidad, ¿no? Claro. Pero sí realmente vamos a ser distintos. Sin duda. Por supuesto, tenemos que entender que el ser humano lo que menos desea es el cambio. Por naturaleza nos gusta la zona de confort. A lo que más tememos es al cambio, a lo diferente, a lo nuevo, a lo que no conocemos. Entonces, porque no sabemos cómo enfrentarlo, además. Porque no solamente no sabemos cómo enfrentarlo, porque recordemos, bueno, yo estudio algo que se llama alta conciencia, para quienes no conocen el término. Es aquel diablito o aquel angelito que te dice vas por buen camino o estás equivocando la ruta. Es conocimiento. Conciencia viene de la palabra conocimiento y es conocerte a ti mismo o a ti misma. No tiene que ver con religión, no tiene que ver con ninguna filosofía en especial, sino es un conocimiento personal que te puede llevar a una mejor forma de cómo ver la vida, porque si tú cambias por dentro, tu vida cambia hacia afuera. Como es adentro, es afuera, es una ley universal. Entonces, si nosotros empezamos a entender que todo tiene un cambio, que nada es permanente. Hace unos minutos éramos unas, ahorita estamos en otro nivel, en otra frecuencia, y por supuesto que a partir de ese conocimiento tenemos que aprender a aceptar que todo cambia. Nada es para siempre. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.
Entonces, partiendo de esta premisa universal de leyes que nos rigen, aunque no las conozcamos, nos rigen, y que bueno, aunque yo diga, no, ahora no quiero que esté sucediendo esto, bueno, pues lo siento mucho, pero así es. Entonces, lo que nos queda es aprender a una nueva forma de vida, a una nueva forma de estar, porque el ser ya lo somos. Por eso la palabra ser humano se divide en dos partes. No se registra como humano ser, se registra como ser humano, porque primero somos y después estamos. Entonces, ese ser divino que somos ya, las más de las veces está cubierto como capas de una cebolla. Hagamos una comparación que de alguna manera nos dé la idea de cómo estamos conformados. Entonces, tenemos nuestras emociones encapsuladas prácticamente. ¿Y qué pasa? La emoción se registra desde la mente. Entonces, la mente nos funciona como una forma de supervivencia, pero tenemos que recordar que somos mucho más que mente. Entonces, si nosotros recordamos esta parte de seres humanos que tenemos, somos conciencia, somos ese ser eterno que a final de cuentas tenemos que reconocer que tenemos que estar en el aquí y el ahora, y que la mente es solamente una herramienta. Pero si nosotros empezamos a trabajar desde solamente la mente, es la que hace unas historias tremendas. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y si ahí viene, y si no tengo trabajo? Entonces la mente empieza a crear historias que nos llevan al sufrimiento. Oye, Araceli, y hablando de esta pandemia justamente, de la gente que, pues bueno, ha permanecido encerrada, ¿no? Sufriendo esta situación, y que muchas personas la estamos, o bueno, más bien todos la estamos pasando de manera distinta. Claro. Pero hay algunos que la están pasando peor, porque están solos y se enfrascan en esto que tú mencionas, en estas historias mentales que se pueden hacer, en esta situación de vivir solo, de no tener con quién tener una retroalimentación y crearse todas estas historias que de repente pueden ser hasta fatales. Claro, claro. ¿Por qué? ¿Por qué se convierten fatales y por qué las vemos desde esa perspectiva? Porque hemos sido bombardeados desde siempre, desde que nacemos nos empiezan a enseñar la dualidad. Entonces, si nosotros trascendemos esa dualidad, recordemos que la dualidad es percibida por nuestros sentidos, los 5 sentidos externos, ¿no? El ver, el escuchar, el tocar, o sea, los que conocemos habitualmente. Sí, pero nadie nos enseña desde pequeñas o tempranas edades a reconocer nuestros sentidos internos, que va mucho más allá de nuestra percepción. Hay 2 tipos de miedo, Caro, que nuestros amigos lo tienen que entender muy específicamente, porque cuando empecemos a entender cuál es el miedo biológico y el miedo psicológico, entonces te vas a empezar a hacer tú mismo preguntas. A ver, ¿en dónde está mi atención? ¿En el miedo psicológico o en el miedo biológico? El miedo biológico es cuando ves un perro y dice, patas para que te quiero, ¿no? O sea, como tu primera reacción. Órale, es instintivo. Es, vámonos de aquí porque me va a echar una mordida y si no me muevo, aquí me arranca un pedazo. Entonces, por naturaleza, el ser humano tiene un miedo instintivo. No pudiéramos vivir si no tuviéramos miedo, porque nos pone a salvo. Pero el miedo psicológico es aquel que está en todo el tiempo en la mente, funcionando sin que sea una realidad. Es decir, es el pensamiento que está dando vueltas dentro de nosotros y que a final de cuentas nos está llevando a una situación que ni siquiera existe. Por eso se llama preocupación. Pre es antes de, te estás preocupando antes de que suceden las cosas, pero te estás preocupando de algo que ni siquiera es una realidad todavía. O que ni siquiera ha pasado todavía. No ha pasado. Es como el miedo que tienes cuando vas a pedir trabajo por primera vez y te estás muriendo de miedo porque no sabes qué, pero ni siquiera sabes qué va a pasar. Exactamente. Igual y te va a ir muy bien y tú ya te estás Exactamente. muriendo de miedo antes. Claro.
son facultades que tiene el ser humano para ponerse a salvo. Pero yo decía hace un momento, ¿por qué no nos preparan para esto? Porque no existe en el sistema educativo oficial ninguna enseñanza de las emociones. Y pareciera algo muy efímero, de verdad, algo no necesario. Pero si tú le enseñas a un niño a saber el manejo de sus emociones desde pequeño, el día de mañana no vas a tener que reprimir a un adulto. Entonces, recordemos que las emociones, la palabra emoción viene de emovere, es una perturbación. Si no nos damos cuenta y no sabemos que esa perturbación es de ida y vuelta, tiene altibajos y no las sabemos controlar, las personas por ira, por enojo, por rencor, por coraje, son capaces de matar a otro ser humano. El otro día venía manejando, subiendo por el Cerro del Fortín y venía dando la vuelta y fui testigo de una pelea entre dos varones que dije, wow, es obvio y es evidente que estas dos personas no reconocen sus emociones. No saben que están perturbados en ese momento. Entonces, en ese momento... Te domina la emoción. Pero ¿quién es el que domina? No es la esencia de ese ser humano, la divinidad que habita en todo ser humano. No es su esencia, es el ego. El ego que dice, yo voy a sobrevivir a esto y ahora me la pagas y ahora vas a ver lo que te va a tocar y ahora... yo voy a aniquilarte, porque si tú me aniquilas a mí, entonces yo dejo de ser y de estar quien soy. Entonces, son egos. Las guerras, los conflictos se generan por esos egos. Y el ego es tan difícil de manejar. Por supuesto. Con tan solo unos halagos a una persona... Claro. Poquitos halagos que una persona reciba. Uf. Sí, claro. Se dispara el ego. Ahora, recordemos que hay diferentes tipos de egos. Entonces, hay un ego que te lleva a una supervivencia, que te lleva a una protección individual. ¿Por qué? Porque el ego es un mecanismo de defensa que entra por los sentidos, lo que decía yo hace un momento. Si no tuviéramos ego, no nos ponemos a salvo. Es decir, esta forma de cómo cubrir como ser humano nos da la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Este miedo es externo, es biológico. Pero si yo me centro en un ego procreador desde la conciencia, me transformo a mí mismo. A ver, sí está pasando una situación adversa, pero la acepto. Y en ese aceptar estoy buscando alternativas para hacer una mejor versión de mí mismo. Yo te aseguro, Caro, que dependiendo del enfoque que vea uno la situación, vas a poder crecer o vas a poder aniquilarte, definitivamente. Sí, es que eso es tan peligroso. Claro. O sea, si tus egos, esos que te llevaron a que te fueras a las nubes, te hicieron que fueras una mejor persona, claro, funcionó. Claro. Pero si ese ego no te ayudó en nada, claro, sigues igual y claro, al contrario, te inflaste, te creíste, te llenaron claro, la cabeza de... porque sigues en el mismo lugar. Sí, no hay movimiento. Uh-huh. O sea... Uh-huh. Está estancada. Esa persona, si está en el mismo lugar, ¿qué pasa cuando el agua se queda en un solo lugar? Se pudre. O sea, aunque tenga el ego en el cielo. O sea, aunque sea lo que sea. Es como te diré, la naturaleza nos dice cómo funcionan las cosas. Es exactamente igual. Hagamos el experimento de dejar agua en una pileta por un mes, por 2 meses, o sea, se crea lava, se empieza a ver moscos, o sea... Y aunque pongas digo, los egos pueden ser como, qué bonita agua, maravillosa, limpia, preciosa, riquísima, claro, es la mejor de todas, y wow, y te llenaron de ego el agüita, pero... ¿Ahí se quedó? Claro. Claro. O sea, ahí se quedó. No hubo un crecimiento, no hubo una fluidez, no hubo... Esa es la palabra clave. O sea, lo acabas de decir, no fluye. Y la palabra fluir te indica que tienes que entrar en ese reconocimiento que es lo que es.
La situación se está registrando de cierta forma, pero tú no vas a cambiar la situación, te tienes que cambiar a ti mismo o a ti misma. ¿Y por qué? Dijo Albert Einstein, ningún cambio viene si estás en el mismo nivel de pensamiento. Entonces no puedes ser la misma persona pensando las mismas cosas y generar un cambio. Claro. O sea, no puede ser exactamente igual. Entonces tenemos que tener cambios en nuestra mente, pensar de forma diferente, vivir de forma diferente y enfocarnos de forma diferente. Por eso decimos que esta situación, esta pandemia, este encierro que estamos viviendo nos tiene que hacer personas diferentes. Claro, claro. Hay un gran porcentaje de personas que afortunadamente su enfoque está dirigiéndose a cosas productivas, a cosas que funcionan, a cosas que pueden hacerte una mejor versión de ti mismo o de ti misma. Y de verdad que están teniendo grandes logros. ¿Qué es lo que ha pasado, Caro? O sea, ¿en dónde pones el enfoque? Si tú pones el enfoque en las noticias, si pones el enfoque en toda la basura que te dan por los medios electrónicos, obviamente tu energía se va a venir para abajo. ¿Por qué? Porque somos energía, funcionamos por vibración energética. Nuestras células tienen un cierto nivel de vibración, nuestros órganos también. Si estamos en un miedo psicológico, eso genera cortisol y el cortisol te genera estragos a todos los niveles. O sea, te inhibe la producción de el músculo, lo carcome. ¿Por qué lo carcome? Porque necesita combustión, funcionamos por medio de combustión, entonces esa energía se va utilizando, va afectando riñones. Lo primero que te afecta son una de las cosas más importantes, no lo primero, una de las cosas más importantes que afecta son los riñones. Cuando un niño pequeño tiene miedo, mucho miedo, ¿qué es lo que pasa? Se hace pipí, ¿no? Se hace pipí, claro, entonces los riñones empiezan a deteriorarse. ¿Por qué? Porque ese cortisol está haciendo un doble de trabajo. Si de repente lo tenemos, porque obviamente es para ponernos a salvo, bueno, nos quita del peligro. Pero si es una forma permanente, atrofia el sistema inmunológico. Y entonces dice el ser humano, oye, pero ¿por qué me está pasando esto y todavía me enfermo? Bueno, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Dónde está tu pensamiento? ¿Dónde está tu enfoque? Dice Ralph Waldo Emerson, que me encanta cómo habla de tantas cosas, pero dice, donde pongas tu energía, eso crecerá. ¿Y qué sucede? Si nosotros hacemos un experimento, el otro día les cuento una anécdota porque fue tan ejemplificador que me encantó la experiencia. Iba yo pasando, hay unas aguas termales hermosísimas en la zona de la costa, que un día de estos vamos a platicar solamente de ellas, de verdad es una maravilla. No, vamos a ir. Vamos a ir, Muchachos, sí, de verdad vale la pena, porque este viaje a la sí, te cuento que son unas aguas termales de un calor intenso, porque el agua sale de la montaña y cae en unas piletas. ¡Wow! ¡Qué maravilla! O sea, es una maravilla. Te metes y dices, ¿cómo la naturaleza tiene tanta sabiduría y te da tantas cosas, pero no las conocemos? Y ahí están, imagínate, además en Oaxaca. Bueno, y voy pasando porque además tienes que atravesar 6 ríos, o sea, no están a la vuelta de la esquina, o sea, sí hay que hacer, hay que buscarlos, ¿no? Bueno, puedes pasar en caballo, pero en esta ocasión decidimos ir caminando. Entonces el agua empieza a llegar hasta la cintura y entonces empiezas a observar cómo el afluente del río empieza a disiparse, pero cuando hay una parte donde está más concentrado, que hay menos espacio para que el río pase, ¿qué es lo que sucede? Hay más fuerza. Y tú dices, ¿por qué de aquel lado está más fuerte la corriente? Porque está más estrecha. Está más estrecha. ¿Y a qué se refiere esa estrechez? A la concentración. Entonces, si tu energía la estás concentrando en lo que estás viendo, que está bien, en lo que sí tienes y no en lo que no tienes, quiere decir que te estás concentrando en lo que hasta este momento has logrado y que por supuesto son tus bendiciones, que tienes donde dormir, que tienes donde estar, que tienes comida, que tienes salud, o sea, empiezas a hacer una serie de lista, una lista de muchas cosas que sí tienes y dices,
wow. Y a veces te estás concentrando en cosas que no tienes que y que no además te ayudan, claro. que no tienes control sobre ella. Por supuesto. Y ahí estás poniendo toda tu atención. Por supuesto, pero además que no necesitas. Muchas veces y ahorita nos estamos dando cuenta cuántas cosas nos avientan cañonazos de publicidad y de verdad te hacen creer que son indispensables. Y hoy que no necesitas salir más que por lo indispensable que es la comida, te das cuenta que puedes estar muy bien sin la bolsa de marca, sin los zapatos aquellos, o sea, porque hay una gran intención, Caro, y eso tenemos que reconocerlo. Las grandes empresas, ¿cuál es su intención y cuál es su propósito? Venderte. Claro. Por supuesto, porque es negocio, y tú que te la creas. O sea, es decir, si nosotros entendemos que somos mucho más que los artículos que poseemos, podemos reconocer que estamos bien con ellos y sin ellos. Entonces, ¿pero qué sucede? Todos, si no es que todos, la mayoría de medios te mandan anuncios y ahora, bueno, hasta en internet estás viendo un video de conciencia, bueno, a mí me pasa, y te mandan un montón de cosas que le tienes que estar quitando. Oye, Araceli, y ahora con esta pandemia, ¿qué hacer? ¿Cómo trasladamos esta parte de lo que somos y lo que necesitamos a esto de lo que tú nos hablabas, a estar enfocados en lo que sí necesitamos, en lo que sí debemos hacer, en ser mejores personas, en pensar en cosas positivas para no encerrarnos? Yo platicaba el otro día con un amigo médico y me decía, la mayoría de la gente que está viniendo hoy a consulta es por estrés. Claro, claro, sí, definitivamente. Recordemos, y les decía yo en algún programa anterior, si estás en el pasado, es depresión. Si estás en el futuro, es estrés. ¿Por qué? Porque te estás preocupando antes de lo que vaya a suceder. Entonces, de la lo idea, que ahorita, de lo que estamos miedo, hablando, es un miedo psicológico. Es un miedo psicológico. Bueno, ¿cómo puedo empezar a dar los primeros pasos para el cambio? Recordemos que es una escuela de la vida. ¿En qué año te ubicas? ¿En primero de primaria? ¿En tercero? ¿En cuarto? ¿Vas en secundaria? ¿Ya te graduaste? ¿O estás a punto de llegar al diplomado, al máster? O sea, ¿qué es lo que te da la forma de cómo reconocer tu nivel de conciencia? Porque todos la tenemos, pero algunos la tenemos más oculta, más bloqueada, y otros un poco más enfocada. Entonces, hay algunos que no saben ni algunos que ni saben dónde está. No, bueno, yo espero que sí, ¿no? Muchachos, ¿ustedes saben dónde tienen la conciencia? Es importante reconocer esa parte, porque el nivel de conciencia te va a decir en qué momento de tu vida estás, y eso lo puedes saber dependiendo del nivel de paz y tranquilidad que tienes contigo mismo o contigo misma. Claro, te voy a decir qué pasa. Qué difícil es tapar. A ver, espérame, yo. El nivel de tranquilidad, pero fíjate, observa, o sea, todos lo podemos detectar. ¿Qué nivel de tranquilidad tienes en este momento? ¿Por qué? Porque entonces, ¿dónde está tu conexión? ¿Dónde está aquello que dices, bueno, yo sí creo? Bueno, es que empezando por ahí, son creencias limitantes. Te voy a poner un ejemplo que está sucediendo en este momento y que afortunadamente tenemos que verlo para abrir los ojos, que en otras latitudes la forma de pensar, y a lo mejor es una cuestión cultural, no a lo mejor, es una cuestión cultural también, está funcionando de otra forma. Los ciudadanos norteamericanos están recibiendo una gran cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque el gobierno sabe que si le da dinero a sus ciudadanos, tienen la forma de cómo gastarlo. Y eso reactiva la economía. Entonces tenemos conciencia personal y conciencia colectiva. Entonces, si nosotros entendemos esta circunstancia, ellos saben, los gobiernos, en el caso de los Estados Unidos, que lo que dan regresa. Entonces, si nosotros podemos entender este nivel de conciencia,
entendemos que es un camino y un proceso de ser mejores seres humanos, porque el universo, lo que tú mandas, regresa. Lo que das, recibes. Y nos lo repiten siempre. Siempre. Y lo vemos pero en se nos todos olvida. lados. Y hay La gente verdad. que todos los días está repitiendo, y eso es tan importante, y es muy importante que te lo creas, decir, está bien, si yo hoy ayudo a alguien, sé que el día de mañana se me va a redituar con otra cosa. Claro. Pero no basta con eso, no basta con decir yo soy buena persona porque ayudo, porque No. voy, porque protejo. No, también se necesita ser mejor persona y con la que está a tu lado, con la persona Claro. que está junto a ti. Y decir eso es recíproco, porque está, no sé en qué nivel de conciencia el hecho de decir, soy malo contigo, que estás junto a mí, que eres la persona que está conmigo, y no va a pasar nada porque yo soy bueno con los demás. Claro, ¿no? pero una diferencia muy grande, Caro, para que eso pueda funcionar y pueda hacer efecto, ojo, primero tienes que ser bueno y tienes que elevar tu nivel de conciencia o ser bueno contigo mismo. Si tú no estás bien contigo, no lo puedes estar con nadie más. ¿Por qué? Porque no puedes dar lo que no tienes. Exacto. Si tú no estás bien, si tú no dices, a ver, ¿qué como? ¿En dónde? ¿Qué cosa estoy viendo? Estoy entreteniéndome todos los días viendo memes. O hay personas que yo a veces las veo y digo, tantas cosas que hay que aprender. Y están en los juegos electrónicos, perdiendo parte de su vida, atorados ahí en que quieren poner una cartita o, ¿cómo se llaman estas estampitas que juegan por internet? Uh-huh. Y tú dices, tanto que hay que aprender, y la vida se la están llevando ahí. Uh-huh. O sea, las redes sociales no es que sean malas, las redes sociales funcionan, pero nuestro enfoque es lo que tenemos que cambiar. Es decir, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás metiendo a tu cerebro como alimento? Uh-huh. Si tú quieres estar en paz, pues tienes que buscar cosas de paz. Araceli, esa es la diferencia. ¿Cómo estamos en paz? Yo, de repente, atraviesas por situaciones difíciles Uh-huh. que te involucran a ese miedo biológico que tú nos hablabas, que no sabes qué hacer, que estás a la deriva, que tienes miedo, que te sientes angustiado, que te sientes triste. Y llega un momento en que reflexionas y dices, Ya, hasta aquí. ya basta. Claro. Ya estuvo, como decimos en Ya. Oaxaca, ¿no? Ya estuvo, hasta aquí. Uh-huh. Y entonces empiezas a desechar eso, que dices, ya no quiero, ya no me importa, ya no me gusta, ya no lo quiero. Y me enfoco Claro. en otra cosa, Claro. ¿no? Saber salir de eso, Araceli, Claro. es muy difícil. No es que sea muy difícil. Recuerda que ahí está respondiendo la mente. La mente es lo que te hace creer que es difícil, pero no has tenido la experiencia y por eso en un determinado momento quien califica es la mente. Pero una vez que practicas eso, es como cuando empezaste a subirte a la bicicleta y no sabías darle al pedal, pero una vez que le agarraste la forma de cómo pedalear, te fuiste con uno, con otro y empezaste a hacer lo que le llamamos sabiduría, es aquella experiencia que ya la aplicaste, que ya la tuviste. Entonces, en el momento en que tú dejes de pensar en la dificultad, se convierte en la acción y lo conviertes en sabiduría. Es como si yo te digo, a ver, Caro, ¿tú sabes a qué sabe la miel? Y no la has probado. ¿Cómo vas a saberlo? Claro. Pero si tú llegas y dices, a ver, Araceli, dame de este pedacito de miel o de este frasco un poco, y la pruebas, entonces me vas a poder explicar a qué sabe. ¿Y si te gusta o no? Y si te gusta o no. Hay diferentes tipos de miel de Castilla, miel de no sé qué, de flores, miel de muchísimas cosas. Pero tú no me puedes explicar a qué sabe mientras no lo pruebes. Uh-huh. Entonces, así es la conciencia. Si tú empiezas a entrar en un estado distinto de tu enfoque, si dejas de estar pensando que es difícil, entonces se va a convertir en algo fácil. Porque sí es muy cierto eso de que de repente tú dices, te pones metas, ¿no? Claro. Y dices, está bien, lo siento, lo estoy sufriendo, me duele, le voy a dar 3 días para que me
para que me acabe. 3 días para que me acabe. Ajá, ajá. Y se los das. Y se los das y le puedes dar hasta una semana. Pero un día te levantas y dices, Ya. hoy se cumplió la semana, ya estuvo, ¿no? Y entonces pasamos a esa parte que tú dices, a tener una conciencia, de decir, hay tantas y tantas cosas, porque hasta parece que ves que llegan las cosas por otro lado, y dices, ah, caray, ahí estaba y no lo había visto. Claro. Ah, caray, aquí estaba esta otra cosa y no la había visto. O sea, qué gran descubrimiento de repente encontrarte con esa parte de tu mente que te lleva a conocer cosas nuevas, cosas bonitas, y que te hace ver la vida de manera distinta. Claro. Y creo que ahora, con todo esto que nos ha pasado, nos ha dejado una gran lección, incluso para las personas que han perdido seres queridos por esta enfermedad. Sin duda. ¿No? Seres que ya no se recuperan, seres que se perdieron y que, bueno, continuaron con la vida, cosas materiales, ¿no? Con todo esto que nos ha dejado de experiencia esta pandemia, y que, como lo repetimos desde hace varios programas, para que creo que desde la última vez que estuviste, Araceli, de esto tenemos que salir. De esto tenemos que salir como mejores personas. Sin duda. Hay 2 cosas que acabo de escucharte, que son muy, muy importantes de reconocer y de enfatizar. A ver, hay una parábola de Jesús el Cristo, y ojo, no tiene que ver esto con relación, pero tiene que ver con religión, perdón, sino tiene que ver también con los mensajes de pues quien vino a hacer transformaciones, y que tenemos que recordar, porque tuvo que utilizar un lenguaje para que muchos pudiéramos entender esos mensajes. Y bien dice, ¿en dónde cimentaste tu casa? ¿En las rocas o en la arena? Y eso te habla de dónde estás poniendo tu energía. Es decir, la casa eres tú, la casa somos nosotros. ¿En dónde estás cimentando? ¿En los valores o en la parte efímera? Entonces, si nosotros estamos bien cimentados, aunque viniera un huracán, tienes las bases. Y por eso es tan importante que madres de familia, padres de familia, hoy lo que mejor pueden hacer por sus hijos es darles conciencia. Y conciencia es el conocimiento de ellos mismos. Es decir, ya te viste cómo estás reaccionando, ya viste, te enojaste. Sí, el enojo no es que sea malo, pero que se den cuenta que el enojo no resuelve absolutamente nada. El valor y la vibración del amor transforma todo. Si tú le explicas a un niño las cosas, las entiende perfectamente. Entonces, ¿en dónde nos están alimentando? ¿Desde qué nivel? ¿Desde el nivel del miedo o desde el nivel del amor? ¿Qué sucede cuando en un determinado momento hay movimientos telúricos? Todos, la mayoría de personas huyen, corren. ¿Por qué? Porque el miedo se aprende, Caro. En este reciente movimiento telúrico que sucedió, yo dije, a ver, si tienes conciencia, tienes que aplicarla en este momento. ¿Y cómo fue? Tranquilidad, ves el movimiento, te puedes poner a salvo poniéndote en un lugar seguro, ¿sí? Pero sabes que va a pasar lo que tenga que pasar. Pero no creas una reacción, porque la reacción puede ser más peligrosa todavía que el movimiento telúrico. Claro. O sea, hay gente que ha salido y al salir, ¡pum!, se le cae una piedra y muere. Sucedió en Oaxaca, sucedió en el centro histórico. Entonces, ¿estamos reaccionando o estamos respondiendo desde la conciencia, desde saber que eres mucho más que la situación de vida que te está sucediendo? Y otra, mencionabas, es que yo quiero llegar a una meta. Yo les diría, eviten esta obsesión por las metas. Si tú haces las cosas desde esta empatía que tienes por lo que te gusta, no estás pensando en la meta, entonces no tienes expectativas. Entonces, al no tener expectativas, las cosas llegan, te caen. ¿Por qué? Porque estar en una meta te rige a un objetivo, pero sinceramente el universo sabe lo que te corresponde, es por merecimiento. Entonces, si tú en la escuela haces la tarea, pues pasas
pasas de curso. Entonces yo diría, mejor todos los días tienes que hacer algo para tener una mejor versión de ti misma o de ti mismo, y el resultado es evidente, vas a pasar el curso. Pues ahí está. La verdad es que siempre es un placer enorme platicar con Araceli. Estas pláticas, quiero que sepan que después de que terminamos el programa y nos despedimos con ustedes, bueno, Araceli y yo nos quedamos las horas platicando. Nos encantaría que ustedes nos acompañaran también, pero bueno, el tiempo es corto. La verdad es que es muy rico platicar con Araceli. Gracias, Araceli, por estar con nosotros. Platicamos un poquito acerca de todo esto que necesitamos para estar bien, para estar acompañados en esta situación de confinamiento y de pandemia, y sobre todo para ser mejores personas, porque lo volvemos a repetir, tenemos que salir siendo mejores personas y valorando más lo que tenemos, no solo adentro de nosotros mismos, sino afuera también. Así es que, por favor, comparte este programa, compártalo, seguramente habrá gente que necesite saber lo que usted ha escuchado hoy. Y les agradecemos mucho su atención. Recuerde buscarme como Carolina Espina en las redes sociales, y si no, en regeneración.com.mx. Gracias, Araceli. No, gracias a ti y gracias también a todos ustedes. Es un gusto poder conversar con ustedes. Recuerden, siempre estoy a la disposición. Cuando gusten, también en redes sociales me encuentran. Y cualquier cosa que quieran saber, conocer, por supuesto, estoy a la orden. Gracias, Ahí está. Caro. Nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima.